Muy buenos días nuevamente a cada uno de los estudiantes y en particular a nuestro invitado de hoy, el doctor Luis Francisco Ochoa Rojas, quien hoy nos va a hacer un acercamiento hacia el tema de la metodología de la investigación etnográfica, específicamente con aplicación a los estudiantes de trabajo social de la Universidad del Colegio Mayor de Cundinamarca, quienes actualmente cursan la cátedra de Antropología Social en segundo semestre. Bienvenido el doctor Luis Francisco y voy a dejar que él mismo se presente. Muy buenos días, ¿se me escucha? Sí, señor. Muy bien, muy buenos días a todas las personas que se encuentran en esta reunión. Bien, entonces pues voy a compartirles un poco quién soy, qué he venido haciendo y bien, no sé si ahí se puede ver lo que presenté y compartí. Sí, sí, señor. Perfecto, bueno, mi nombre es Luis Francisco Ochoa Rojas. Soy de la ciudad de Bogotá. He vivido la mayor parte del tiempo aquí. Em, bien, tengo título de magíster en filosofía de la ciencia, magíster en educación, especialista en filosofía de la ciencia, licenciado en psicología y pedagogía. Actualmente soy el líder del grupo de investigación Filociencia que trabaja sobre temas relacionados con la filosofía de la ciencia. Soy miembro de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, Avanciencia. También hago parte de la Asociación de Filosofía e Historia de la Ciencia del Cono Sur, con filósofos de la ciencia de Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay. Hay otros también colombianos y peruanos, y algunos mexicanos también. Hago parte también de la Philosophy of Science Association de los Estados Unidos y de la for Philosophy of Science in Practice, que es una organización europea sobre filosofía de la ciencia en la práctica. Pues tengo experiencia en cargos de asesoría, consultoría y dirección de proyectos de investigación en educación y ciencias sociales. He sido asesor y soy asesor metodológico en investigación en trabajos de grado, de maestría principalmente, metodólogo en investigación aplicada en proyectos tecnológicos y en programas de formación tecnológica en el Centro de Diseño y Metrología aquí en Bogotá, asesor metodológico en escritura de textos tecnocientíficos, conferencista en eventos nacionales e internacionales sobre metodologías de la investigación, epistemología y filosofía de la ciencia, experiencia en formulación, ejecución y evaluación de proyectos de investigación en educación y en ciencias sociales. También tengo experiencia en docencia a nivel de maestría en epistemología, filosofía de la ciencia y metodologías de la investigación. Poseo experiencia en análisis lógico-semántico de hipótesis y problemas científicos. Pues soy autor de un libro y realmente son como 66, 67 artículos porque estos datos que están acá son de diciembre del año pasado. Este año he escrito como 5 o 6 artículos sobre filosofía de la ciencia y la tecnología, epistemología de la evaluación educativa, epistemologías y metodologías de la investigación relacionadas eh, con todo el campo de la investigación universitaria, relaciones entre educación, política y economía, lógicas en el proceso de investigación, análisis socioeconómico en la formación profesional y tecnológica de trabajadores, aquí en Colombia básicamente. Actualmente desarrollo un proyecto de divulgación filosófico-científica en el cual es socia y compañera la profesora Astrid, la, la cuasi doctora ya en, en, Astrid, que está haciendo un doctorado en filosofía de la ciencia precisamente.
Y esto lo hacemos en términos de unos conversatorios sobre ontología y epistemología de las ciencias y las tecnologías, y también sobre las relaciones entre ciencias, tecnologías con la economía, la geopolítica en las sociedades contemporáneas, y lo anterior como parte de un trabajo de investigación freelance del grupo Filociencia, ah, pues con el cual me dedico actualmente. Es básicamente pues lo que hago. Entonces, estoy aquí porque la profesora Astrid me dijo que pues le gustaría compartir un poco de la experiencia que hemos tenido, de la cual ella también ha sido parte, con estudiantes de trabajo social, de la carrera de trabajo social, que están estudiando y que están viendo la clase de antropología social y cultural. Y dentro de esa cátedra, según se me informó, van a haber algunos elementos de inicio de las ideas que corresponderían a la metodología de investigación etnográfica, de acuerdo con lo que está en el sílabus que tiene la universidad para las personas que se están formando en esta carrera y en esta asignatura que estamos asistiendo, que están ustedes cursando. Básicamente, pues es eso. Y entonces, hablando con la profesora Astrid, quedamos que íbamos a iniciar a partir de un diálogo, un conversatorio, donde hubiese una buena participación, porque es como parte justamente del espíritu y la dinámica de los procesos de la etnografía, que es poder tener una experiencia de los grupos humanos y estar dentro de los grupos humanos para poder entender su naturaleza, sus características, sus atributos, sus desempeños, y en esa medida eh, poder hacer alguna caracterización de los intereses, conocimientos, habilidades, también suficiencias y deficiencias que pueden haber. En este caso, para lo que corresponde al conocimiento de lo que es la etnografía como herramienta de investigación para un trabajador social. A raíz de eso, entonces le suministré a la profesora Astrid unas preguntas que me parecería que serían pues como la puerta de entrada a un diálogo en el cual iremos también soltando algún tipo de saber que les pueda servir a ustedes. Por supuesto, un saber que es a partir de la experiencia, pero el otro saber a partir también de la, los registros académicos que pueden existir en libros, artículos, documentos o experiencias sistematizadas previamente en el campo de la antropología, dentro del campo del trabajo social, de la misma sociología, porque esto está relacionado con varias ciencias sociales que son afines, ciencias humanas y ciencias sociales que son afines. Esa sería como la idea fundamental, eh, mi querida profesora Astrid, en relación con este inicio, esta presentación que hago de mi parte. Gracias, Luis Francisco. Yo creo que esto también nos ayuda a conocer un poco, no solo de tu perfil, sino de otros campos que posiblemente para algunos no sean muy conocidos, ¿no? Y eso, pues también invitarles a que si algo de esto les llama la atención, pues puedan hacer sus preguntas y comentarios, puede ser por el chat o algo que nos ayude cada vez a ampliar las posibilidades, dado que ya no estamos hablando, como les mencioné en otra clase, ya no se habla de las disciplinas profesionales como algo independiente o cerrado, sino esa visión de la conexión que hace que se den la transdisciplinariedad, la interdisciplinariedad, y a invitarlos también a que veamos nuestra actividad de hoy en esa perspectiva, que formándonos como trabajadores sociales, como los otros campos de formación, aquí en lo que nos pueda comentar el profesor, nos ayuden. Y precisamente teniendo en cuenta estas preguntas
de las cuales el profesor Luis Francisco amablemente nos compartió, pues quisiera invitarles a que cada uno de ustedes, si no las tienen ahora a la mano o algo, las busquen, a que eso nos ayude también a guiar este diálogo. Entonces, no sé si sea más adecuado, Luis Francisco, que tú nos des como unas pinceladas con las que empecemos y eso nos ayude a animar a los estudiantes. Bueno, sí. Pues las preguntas son estas. No deseo en ningún momento empezar a hablar de contenidos ni nada por el estilo, sino más bien en la exploración de la experiencia vital de cada una y cada uno de ustedes. Por eso señalé lo siguiente. Aquí tienes 5 preguntas que pueden ayudar a los estudiantes de segundo semestre de trabajo social a reflexionar sobre la importancia de estudiar metodología de la investigación etnográfica para su profesión. Y aquí no se requiere en este momento que tengan conocimientos previos de tipo académico, sino más bien un poco funcionar con el saber intuitivo, ese saber de la vida, de la experiencia de la vida que ustedes han recogido en sus existencias, como para poder ir abordando esas preguntas que pueden tener algún tipo de respuestas o pueden generar incluso repreguntas. Y tenemos una primera, que sería la siguiente, que va para todas las personas que están aquí en este momento en esta reunión. Pensemos cómo puede la investigación etnográfica ayudar a los trabajadores sociales a comprender mejor las realidades y necesidades de las comunidades con las que trabajan. Y no se preocupen, no importa si no saben exactamente qué es investigación etnográfica. Vamos a trabajar inicialmente de manera muy intuitiva. En ese caso, entonces, quien quiere hacer su primera participación, levante la mano y podemos ceder la palabra. Si de pronto también en los mismos ejercicios que inicialmente ya han hecho en alguna clase que les pueda muy bien. Saray. Saray. Bueno, pues, o sea, como yo entiendo la pregunta y si no mal recuerdo lo que era la etnografía, que era sobre las culturas y pues saber cómo, pues sí, o sea, las culturas y cómo viven las otras comunidades, pues siento que, o sea, la investigación etnográfica podría ayudarnos en la manera en que el trabajador social podría, no sé, como que entender de mejor manera cómo viven las demás comunidades diferentes a pues, a la de uno mismo y de esa manera de pronto entender más a fondo qué problemáticas podría tener esa comunidad. O sea, por lo menos así lo entiendo yo. Y de lo que recuerdo que nos había explicado la profesora sobre lo que era la etnografía. No sé si estoy más o menos en lo correcto, un poquito encaminado. No te preocupes, Saray. Aquí no es que haya una respuesta correcta o una respuesta incorrecta. Aquí vamos a ir sumando saberes y experiencias con lo que tenemos, porque justamente cuando uno como profesional de las ciencias sociales, en este caso como trabajador social, se adentra en un grupo social, puede ser una comunidad de barrio o una vereda, o se puede introducir dentro de un grupo de trabajadores dentro de una industria, o trabaja a nivel de familia en una organización institucional que ayuda a personas que tienen vulnerabilidades, se puede aplicar esto. Entonces, la idea es que vayamos dándole intuitivamente alguna idea a esto. Ya tú has hecho un aporte y lo recibimos. Esperemos que otras personas nos digan algunas otras cosas. Listo. Miriam Gisette. Marian Gisette. Gracias, buenos días. Bueno, según lo que entiendo como investigación etnográfica, creo que puede ayudar a los trabajadores sociales respecto a que esta investigación es como un poco más participativa. ¿A qué me refiero? A que los investigadores interactúan más con las comunidades respecto al
como una línea horizontal, ¿sí? En la cual no se ve el investigador como la persona, no sé, con sombrero y que llega sino que se ve como alguien que se involucra a la comunidad. Además que me parece pues como muy, no sé, como muy interesante que este tipo de investigación creo que es cualitativa, creo, no estoy muy segura, pero aún así, sí, digo cuantitativa, perdón, cuantitativa, pero aún así se involucra con ámbitos de la investigación cualitativa, así como que se mezcla entre las dos. Entonces, pues como lo veo, es como una línea horizontal en la que el investigador no se ve como superior, sino que está como a nivel de el grupo o el objeto de estudio y ya. Muchas gracias, Mariam. Sí, efectivamente, entonces suma esto con lo que ha dicho Saray en relación a involucrarse con grupos y de una manera equitativa de participación. Ese es un elemento que puede ser muy importante en esto. Vanessa, sería primero entonces Vanessa, luego iríamos con Ángela, Sofía, y bueno, ahí poco a poco mantengan. Pues si quieres, ve apuntando para darles el orden. 1, 2, 3, 4, 5, porque es que hay como 5 Sí, o ahora 6. sí hay. Sí, Entonces sí, sí, digamos sí. primero Vanessa, Vanessa, luego Ángela Sofía 2, David en tercer lugar, Yari en cuarto momento, Johan Smith quinto. ¿Sí? Per- ¿Estarían todos? Perfecto, bueno, listo. Por lo menos en esta tanda y entonces dejemos que participen, por favor. Entonces Muy tienes buenos la días. palabra. Gracias. Buenas. Bueno, yo considero que esta investigación etnográfica nos puede permitir a nosotros como trabajadores sociales sumergirnos en los contextos culturales de una determinada comunidad. Esto nos ayuda pues a entender, no únicamente creería que las prácticas y costumbres locales, sino también ir más allá, como serían valores, creencias, normas que van a influir, digamos, cómo las personas van a experimentar o responder a diferentes situaciones. Como bien lo decía mi compañerita anterior, esto se caracteriza, considero yo, por una observación, pero que es participativa, o sea, tiene que tener, bueno, debe tener una interacción directa, porque nos va a ayudar a nosotros como trabajadores sociales a identificar las necesidades y los problemas, que considero muchas veces no son evidentes en encuestas o en entrevistas. Eh, a la vez, nos ayuda a generar soluciones eh, a las dinámicas, entonces como tener unas intervenciones un poco más efectivas, de acuerdo a lo que nosotros ya hemos determinado, con ese enfoque participativo. Muchas gracias. Gracias, Vanessa, muy gentil. Ángela. Sí, señora, buenos días. Buenos días. Como yo comprendo la investigación etnográfica por el lado del trabajo social, pienso que nos puede ayudar, como ya han dicho anteriormente, para poder lograr comprender mejor las realidades y necesidades de las comunidades a las que vamos a realizar una intervención. Por medio de se puede realizar más que todo una inmersión en la comunidad, de sus problemáticas o de como tal sus organizaciones, etcétera. También, como lo han dicho anteriormente, realizar una observación participante muy activa. También pienso que podríamos realizar más entrevistas a profundidad a cada individuo dentro de esta. También realizar los análisis de cultura y poder que tienen dentro de esta comunidad. Y por último, poder realizar un desarrollo de la intervención efectivo totalmente para poder realizar la evaluación correcta de esta comunidad. Muchas gracias. Muy amable, Ángela Sofía. Creo que ustedes se van dando cuenta cómo en cada una de las intervenciones, desde la primera que fue la más valiente, ¿por qué? Porque se atrevió como pionera, hasta la que vamos teniendo de Ángela, ha habido una serie de sumatorias de rasgos, atributos y características
que tipifican lo que podemos entender como investigación etnográfica. Por el momento hay una serie de ideas que van fluyendo, que son consecuentes unas con otras y son coherentes unas con otras también. Se han dado cuenta que he mantenido silencio porque lo que se ha dicho coincide con lo que nos vamos a encontrar más tarde cuando intentemos hacer una sistematización. Creo que también ustedes se van dando cuenta con el ejercicio, el método de trabajo que estamos teniendo, que hay alguna relación de lo que estamos haciendo con lo que tiene que ver con la etnografía justamente. Bien, me detengo ahí y las siguientes personas que quieren participar. Creo que sigue David. Buen día, profe. Y el otro profe. Buenas. Bueno, pues para mí la etnografía siento que es una herramienta vital para el momento de realizar una investigación como trabajador social, ¿no? Porque al insertarse en un contexto, pues yo como trabajador social puedo tener conmigo ciertas creencias, costumbres aprendidas, ¿no? Y siento que la etnografía lo que permite es como ceder un poco a las mías para poder yo entender las del otro, ya que yo me puedo enfrentar a un contexto en donde están sucediendo ciertas problemáticas sociales y pues desde mis conocimientos yo puedo ver las fallas, ¿no? Y siento que la etnografía lo que permite es como entender el por qué se están dando de cierta manera. Entonces considero que es más bien una herramienta que le da más valor a lo subjetivo de lo que viene siendo estas poblaciones. Porque aunque yo tengo culturizadas cosas, no necesariamente significa que las otras personas las tienen culturizadas, ¿sí? Entonces me permite entender cómo funcionan, no sé, políticamente, humanamente, como sociedad, etcétera. Yo siento que es una herramienta muy importante, pues, al momento de investigar. Siento que hace que el trabajador social se haga menos aséptico y se inmerse más, como que se empape verdaderamente de lo que vienen siendo estas comunidades y de esa manera pueda así crear la asistencia, darla. Entonces yo más o menos quedo por ahí. Muchas gracias, David. Creo que aquí vamos capitalizando varias cosas. Una, voy a recoger cosas que han dicho, que es un tipo de inmersión por parte del profesional del trabajo social dentro de comunidades con el propósito de conocer, es una primera cosa, y el conocer implica generar un conocimiento, información sobre qué pasa dentro de una comunidad, la que sea, la que corresponda, pero además de eso es que la manera como se interviene en esa inmersión es de manera tipo par, es decir, sin ninguna, mm, eh, llamémoslo así, categorización del investigador con respecto al grupo al cual éste ha hecho la inmersión, sino que entra como otro miembro, pero que tiene una función específica de conocer, pero que además de eso puede obtener información que puede mostrarse desde el punto de vista cuantitativo, pero también desde el punto de vista cualitativo, que en esa medida se puede, además de conocer y dar información, que sería la manifestación de ese conocer, también un elemento de comprensión. ¿Qué es comprensión? La comprensión tiene que ver con el saber qué hay con el otro y en el otro y tomar distancia de las propias convicciones que uno tiene y entrar en los zapatos del otro, que es lo que decía David Fernando acerca del entendimiento del otro. Entonces aquí vamos teniendo una serie de cosas que, si se dan cuenta, son bien importantes, que caracterizan la naturaleza, por lo menos de varios rasgos, de lo que es la etnografía. Por lo pronto voy a atreverme a señalar lo siguiente, para que lo vayan teniendo ustedes también en cuenta con esto que estamos intentando construir a partir de estas intervenciones, estos diálogos. Algunos investigadores han propuesto como
un posible comienzo de la etnografía al siglo XVIII, con una información que no es clara sobre sus antecedentes y sin indicios previos, vale decirlo. Por ejemplo, Robert Lowy, que es un autor que está relacionado con el trabajo social, cuando emprende la tarea de ubicar en el tiempo los comienzos de la etnografía, parte su disertación señalando que la elección de cualquier punto de partida en la historia hay que entender lo que es también un acto arbitrario. Y esto que estoy señalando también cabe para cuando hay una intervención de una inmersión social de un profesional de la etnografía. Entonces, el comienzo de una etnografía históricamente es también un acto arbitrario, porque uno llega en un momento determinado de la historia, ya sea de una familia o de una comunidad o de un grupo de escuela o de una vereda o de un sector de trabajadores en el campo industrial de una mega compañía, etcétera. Y entonces hay que entender que siempre la historia que uno puede construir es un acto arbitrario porque hay un punto cero de inicio y ese punto cero de inicio es arbitrario por parte de quien llega a hacer el estudio. Bien, entendido esto, ahora comprendiéndolo en el sentido histórico de la aparición de la etnografía, pues vale decir que con esa advertencia que Lowy señala, uno puede decidir por remitirse a dos pensadores también previos, y voy a señalarlos acá. Uno es Christoph Meiners, que es un pensador que vivió entre 1747 y 1810. Y el otro es Gustav Klemm, que vivió entre 1802 y 1867. Esto lo digo por considerar que ambos tuvieron un concepto bastante claro de lo que es el tema medular de lo que hoy llamamos etnografía. En esa época eso no se llamaba etnografía. Esto lo señala en sus escritos Lowy, imagínense, en el año de 1946. Lowy es un autor viejo para nosotros, del siglo pasado. Sin embargo, él, haciendo referencia a los posibles orígenes de la etnografía, cita trabajos que hicieron Meiners y Klemm. Christoph Meiners entre 1747 y 1810 vivió, y en el caso de Gustav Klemm entre 1802 y 1867. Ellos en lo que hicieron para generar sus pensamientos, estos son dos alemanes, pues tuvieron en cuenta varios elementos que después serían considerados como características de la etnografía, aunque en esa época el término no existía. Y aquí es donde vale la pena también pensar lo siguiente: una cosa existe porque ya tiene nombre o existe porque tiene unas características. Eso se los dejo ahí para que lo dialoguemos un poco más adelante, porque esto está relacionado con unos elementos de epistemología y ontología científicas, pero lo dejamos por lo pronto ahí. Bien, continúo. Sin embargo, ni Meiners, que fue filósofo y historiador, ni Klemm, que fue principalmente un coleccionista, pues pueden encaminar a los demás estudiosos hacia un real origen de la etnografía. Sin embargo, utilizaron cierto tipo de actitudes y desempeños que nos hacen recordar lo que hoy conocemos como etnografía. Vale decir que estos dos, el coleccionista y el filósofo e historiador a los que nos referimos, publicaron temas sobre historia cultural.
aspecto que, pues, por supuesto, uno no puede decir que los hace etnógrafos. Más que nada porque en ese momento la etnografía no existía como metodología de la investigación, y por otro lado porque en esas épocas todavía la consolidación de las disciplinas científicas, sobre todo de las ciencias sociales, todavía no estaba caracterizada, no había aparecido, no había emergido. Esto viene a aparecer más bien hacia la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, esto también se puede entender porque ninguno de esos dos autores registra publicaciones sobre lo que pudieran llamarse en trabajos etnográficos, por las razones que ya acabo de explicar. Entonces, podemos pensar que posteriormente a los pensadores que citó Lowy, tenemos a Retzel, que vivió entre 1844 y 1904. Este señor era un geógrafo alemán al cual se le conoce como autor de una antropogeografía. Él señala una distinción entre etnografía y etnología. Y aquí ya van apareciendo entonces los términos. Y señala que podemos considerar que la misión de la ciencia descriptiva de los pueblos, y la denomina etnografía inicialmente, consiste principalmente en la descripción de sus distintas relaciones de cultura en el sentido más lato, o sea, más puro, y que la ciencia investigadora de los pueblos, que sería la etnología, se limita a demostrar las causas de estas diferencias. Esto lo señaló Retzel en 1888. Y reclama de la etnografía el papel de dar información sobre las huellas que ha ido dejando los pueblos en el proceso de formación de la variedad interna de la humanidad. Y expresa que solo de ese modo podríamos afirmar la unidad de la noción de humanidad. Por lo pronto, dejo esa explicación inicial sobre los posibles orígenes de lo que conoceríamos posteriormente como metodología de la investigación etnográfica. Si ustedes consideran, podemos pasar en esta caracterización que estamos haciendo a la segunda pregunta. Perdón, A menos que haya alguna y otra intervención sobre la primera, y por supuesto, Astrid. Sí. Johan nos quedó pendiente de las 5 personas que le habíamos dado la... Ay, bueno, sí, entonces, por supuesto, qué pena. No, Buenos días. Buenos días. Bueno, pues según Hasley, que fue lo que yo investigué, dice que como la etnografía es una descripción escrita de la organización social de las actividades, ¿sí? O sea, como que recarga que como que hay unos recursos simbólicos y materiales y donde pues como que la investigación o la etnografía sirve como para poder comprender, así como lo dijeron mis compañeros, como más el territorio, entender como su lenguaje, sus características, su comportamiento a partir de esa estructura social que se determina, ¿sí? Y como para dar un ejemplo, no es lo mismo hablar de La Guajira desde acá, desde Bogotá, así como así, sino realmente ir a territorio y comprender allá un tiempo, ver cómo se desenvuelve, cuál es la estructura social que se maneja, su lenguaje. Es como tener una idea más propia del contexto viviéndolo, ¿sí? Y dejando como lo decía un compañero, David, sí. Creo que era como dejar a un lado como los sesgos que podemos tener también como profesionales, como de pronto trabajadores pues del área de las ciencias sociales, ¿no? Dejar como a un lado esos sesgos para realmente tener una idea más propia del contexto donde se sabe pues sus características sociales, estructurales. Es como tener en cuenta como algunos factores de la comunidad en especial para poder, digamos, entender la realidad de ellos. Johan, muchas gracias. La publicación en la que hiciste la indagación, ¿de qué fecha es? Esa es de...
Pues está dentro de los últimos 5 años. Perfecto, muchas gracias. Es que pedía esto con el propósito de que todas las personas que estamos acá vayamos entendiendo cómo hay una evolución en la caracterización y la conceptualización de lo que se considera la etnografía. A medida que ha ido transcurriendo el tiempo, pues es como un arbolito, tiene ya más hojitas y tiene muchas más elementos de contenido, tiene muchos más elementos de contenido que permiten hacer la caracterización de lo que se trata. Por supuesto, si vemos hacia los orígenes que yo estaba señalando por la publicación de Lowy de 1946 acerca de estos posibles pioneros del siglo en XVIII y siglo XIX, del filósofo y del coleccionista que mencioné, pues por supuesto ellos solamente hacen unas aproximaciones a descripción. Y después cuando Retzel hace su citación, ya finalizando el siglo XIX, hace una distinción entre lo que sería etnografía como descripción de los pueblos y etnología, estudio de los pueblos. Y ahora encontramos que no es solamente hacer una descripción, porque el hacer la descripción no hace un juicio crítico y y un paréntesis entre los sesgos que puedan tener los elementos de la cultura del investigador etnográfico de finales del siglo XIX a lo que ahora se plantea de que hay que hacer, como dirían los fenomenólogos, una epogé, es decir, una puesta en paréntesis de todos los rasgos, atributos y características de mi propio pensamiento para poderme imbuir dentro del ámbito de significados, sentidos, interacciones, cultura, lenguaje que pueda tener una comunidad con el propósito de poderla entender como decía David Fernando. Entonces, en este sentido, mire que vamos sumando más elementos para poder entender esa caracterización de lo que hoy consideramos etnografía. Bien, vale decir también que dentro de estos posibles orígenes de esta metodología de la investigación está muy unido con el desarrollo histórico de lo que son las disciplinas científicas, tanto de las ciencias físico-naturales como de las ciencias sociales y las ciencias humanas. Acontece lo siguiente, y esto es parte de su cultura general que quiero dejarles, y es que en el siglo XIX se empieza a dar una consolidación del carácter imperial de ciertas potencias europeas con respecto a el resto del mundo. Ya después del supuesto descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón y la búsqueda de nuevas rutas entre el siglo XVI, XVII y XVIII para hacer comercio con Oriente, tanto portugueses como ingleses, españoles, holandeses, intentaron ubicar rutas, y en eso es que aparece el supuesto descubrimiento de América. En ese proceso, donde se van estableciendo colonias por parte de estos países que van surgiendo como potencias, vuelvo e insisto, Inglaterra, España, Portugal, la propia Francia, Alemania también en alguna proporción, y por supuesto hacia el Mediterráneo, para la parte norte de África, Italia, se va generando también un desarrollo de la economía que permite la potenciación de una investigación en la ciencia natural. Y esto va generando la aparición de los filósofos de la naturaleza, siglo XVI, XVII y parte del XVIII. Pero resulta que a raíz de la necesidad de conocer las características no solamente del mundo natural,
sino de las costumbres, formas de ser, vivencias de los pueblos con los cuales estos países de Europa habían entrado en contacto con otros territorios, otras poblaciones en otras partes del mundo, como África, como América, como el Asia y el Medio Oriente. Entonces requerían también de hacer estudios, y es habida cuenta de ello que aparece una organización ya más moderna de la antigua universidad medieval, porque en la universidad medieval pues se llevaban todos los elementos de la cultura de Occidente europeo, pero desde una perspectiva muy sesgada, desde la perspectiva del pensamiento judeocristiano, principalmente de la Iglesia Católica, y después cuando hubo el cisma protestante, pues con las influencias del luteranismo y demás derivaciones del protestantismo, incluido también pues la iglesia anglicana en la Gran Bretaña, principiando por Inglaterra. Pero esto que va generando, y es lo importante como parte de la cultura general que quiero que pues les quede para poder entender el papel de la etnografía, es que entonces se empiezan a modernizar o a actualizar, a ponerse al día las universidades con el propósito de formar profesionales en distintas áreas del conocimiento, tanto de las ciencias físico-naturales como de las ciencias que tengan que ver con el ser humano. Y entonces aparecen dentro de las universidades unos procesos administrativos donde empiezan a aparecer colegios, facultades de esas universidades, colegiados y facultades dentro de las universidades correspondientes a ciertos sectores de los saberes que se empezaron a dividir, con una división administrativas de ciencias físicas y naturales como la física, la geología, cristalografía, geología. Y en el campo de las ciencias humanas, pues entonces aparecieron los llamados estudios de los pueblos, estudios orientales, estudios del Medio Oriente, estudios del Lejano Oriente, estudios de las Indias. Y en ese caso, entonces, empezaron a buscar formas de cómo hacer esas indagaciones. Y esto con el propósito de poder entender esos pueblos y poder, pues, generar esa articulación de política, geopolítica de dominio para poder tener un mayor control en los mercados. Era indudable porque no era un servicio de amor al prójimo ni nada por el estilo, aunque pudiera bautizarse de esa manera como evangelización, culturización, etcétera, etcétera, porque Europa siempre ha pensado en los últimos 6, 7 siglos que son el non plus ultra del desarrollo de la cultura humana. Entonces, en ese sentido, es que emergen formas para hacer estudios y en eso se entiende cómo es que hay una difusión de la cultura en una relación centro-periferia, desde el centro europeo hacia la periferia de las colonias. Dentro de ese proceso, para poder conocer a través de los estudios orientales, estudios del Medio Oriente, estudios africanos, estudios de las Indias, ciertos métodos de involucramiento por parte de los estudiosos europeos de esas universidades o esos centros de estudio que se fueron formando también en el siglo XIX. Y dentro de ello está el origen y la emergencia de métodos de investigación, dentro de los cuales pues aparecería también la etnografía. Esto habitualmente no lo van a encontrar ustedes en ningún manual de metodología de la investigación etnográfica. Difícilmente aparece, pero es importante que ustedes lo entiendan para saber de qué se trata, porque la idea era poder entender a esos pueblos y entenderlos en un sentido de horizontalidad, como decía, no sé si Mariam fue que lo dijo, de horizontalidad entre el investigador y los grupos investigados. Y por supuesto esto después pasó ya en el siglo XX de una manera muy aguda a la antropología con unos desarrollos mucho más sofisticados.
Entonces, con esta comprensión que estoy tratando de hacerles ver, es que esos rasgos, atributos y características de lo que es la etnografía está dentro de ese contexto histórico, geopolítico, que estoy señalando de la evolución de las ciencias y la aparición de las disciplinas con la modernización o actualización de las universidades europeas. Y que eso va a permitir entonces, pues, poder entender mucho mejor el papel de la etnografía en los procesos de investigación en los grupos sociales. Yo creo que por lo pronto, pues estaría bien ese marco histórico de referencia en el cual podemos meter la etnografía. Y no sé si ahora sí les parece, pasamos a la pregunta 2, que dice, ¿qué ventajas la observación participante, una técnica clave en la etnografía para obtener una visión más profunda y detallada de los problemas sociales? Está abierto para que quienes quieran participar, hacer comentarios. Listo, Dana. Luego Ángela. De alguien más, como para poder primero dar el orden y así todos hacerlo más organizado. Luego entonces Saraí. Después de Saraí seguiría Dana Alejandra Rodríguez, Yari Alexandra. Y Diana también. Porque también Diana, así, Diana Marcela y María Daniela, y por último otra vez Johan. Para que se acuerden ese orden, por favor. Y comencemos. Sí, señora. Buenos días. Pues yo considero que la observación participante ayuda a tener una visión más amplia y detallada de la comunidad y el entorno en general. Y también, digamos, como mirando las condiciones de vida, las costumbres, el lenguaje y ya al estar presente, pues esto ayuda al investigador a comprender de mejor manera los comportamientos y su pensar. Estaba también leyendo pues que es importante que el investigador presente genere una relación cercana pues con esta misma comunidad para que el comportamiento de ellos no cambie mucho al ser observado, pues porque a veces uno cuando lo observan ya empieza como a cambiar o no empieza a hacer las mismas cosas, entonces es importante que este investigador tenga una relación cercana o vaya al menos generando cercanía. Muchas gracias, Diana. Vale mucho lo que acabas de decir. Indudablemente como lo que se ha venido diciendo, pero quiero remarcarlo porque tú has hablado algo que inicialmente en psicología se llama el efecto de halo y que después se trasladó a las demás ciencias sociales en relación a lo que es el comportamiento humano cuando los seres humanos nos estamos comportando y estamos siendo conscientes de que somos observados. En ese sentido, el efecto de halo genera una transformación de las conductas porque hay unas predisposiciones a los juicios de valor que uno puede tener y que uno quiere ser juzgado de una determinada manera. Por eso, dentro de las técnicas de la etnografía aparece una serie de dispositivos técnicos que ayudan a que se disminuya el efecto de halo. El hecho de que se pueda hacer una observación participante y se pueda generar un registro de esa observación participante obliga a una mayor invisibilidad, no de la persona del investigador, sino de las técnicas de registro del investigador. De tal manera que en la técnica de registro se pueda consignar lo más fielmente posible lo que está sucediendo, pero sin que esto menoscabe el comportamiento natural que pueda tener la comunidad. Bueno, de eso iremos hablando. Esperemos que en el desarrollo de todas estas sesiones que vamos a tener
no sé hasta cuándo, la profesora Astrid lo dirá, podemos tocar estos temas, pero me parece que fue muy importante este planteamiento que se señaló ahorita en esta última intervención. Muchas gracias. Muy bien, Diana, profe. entonces, Diana, sí. Gracias por esa precisión. ¿Quién entonces en el orden que dije debe seguir para que podamos avanzar? Ángela. Buenos días. Sí, señora. ¿Me escuchan ahí bien? Qué pena. Sí, señora. Ok. Bueno, pues siento que, bueno, complementando lo que dijo la compañera, entonces la pregunta nos dice que qué ventajas nos ofrece la observación participante. Pues cabe resaltar que la observación es un punto clave, pues no solamente en la etnografía, sino como tal en la investigación. Es algo fundamental, ¿no? Es lo primero que hacemos cuando llegamos a un lugar. Y si no es lo primero que hacemos, pues sí deberíamos replantearnos porque, digamos, yo siento que la observación es una característica que no solamente debemos usar como pues en una carrera, sino en nuestro día a día, porque, digamos, la observación nos permite recolectar, ¿no? Entonces, pues también ya como la cogemos, la clasificamos y asimismo la evaluamos, por decirlo así, pues ya es trabajo como más propio de una investigación o el trabajo social. Pero en sí la observación es algo más digo que es muy fundamental para todo el sentido, o sea, para en la vida, perdón, en el día a día. Entonces, bueno, lo que como, perdón, es que estoy un poquito nerviosa, casi no No, hablo. tranquila, con toda la tranquilidad del caso. Entonces, Tranquila. pues, digamos, yo también estoy leyendo como un poquito sobre la observación participante y bueno, pues hay varias observaciones también dependiendo de cuál investigación escojamos, si cuantitativa o cualitativa. Y más basada a la etnografía, pues ya lo mencionó mi compañera y lo mencionaron en el primer punto, pues la observación nos ayuda como a ver esas características de cada población en la que estemos interviniendo y también nos hace ponernos en una postura, como lo mencionaron también, de horizontalidad, que digamos que eso también es un punto clave, pues porque no podemos llegar como con nuestras creencias, debemos tener una base, pero pues sí algo que debemos tener claro en trabajo social y que yo iba aprendiendo en lo que llevo de carrera, es que pues acá no nos podemos confiar de lo que yo sé o lo que yo creo, porque pues finalmente somos una pequeña parte de todo el mundo, ¿sí? Entonces hay muchas culturas, hay muchas costumbres y de pronto para lo que nosotros es algo anormal, para otros es totalmente cotidiano. Entonces, la observación nos permite también ver el comportamiento del otro, pero también evaluarnos nosotros para asimismo comportarnos también en cada entorno y pues identificar cosas. Muchas gracias. Miren, estoy observando que dentro del chat hay unas intervenciones, seguramente de indagaciones que están haciendo eh, las estudiantes, los estudiantes, que me parece que son muy importantes y que está bien que queden allí consignadas inicialmente para que otras personas lo vean, pero sería bueno que eso que se está averiguando también se levante la mano y se pueda decir, porque eso es el proceso de contribución que se va haciendo dentro de esta tarea académica que estamos realizando. A raíz de, creo que fue Saray quien habló ahorita. Bueno, no recuerdo si fue Saray, cuando habló acerca de la importancia de la observación. Entonces esto nos remite también a que cuando hacemos una observación en los términos de la técnica de la observación participante, también estamos hablando de la técnica de cómo hacerlo, el registro de esa observación y los instrumentos del registro. Por supuesto, hoy no tocamos esos temas en detalle porque, como se van dando cuenta, esto es extenso, es largo y tiene mucho detalle. Pero entonces, cuando estemos hablando de observación, tenemos que recordar
que habrá unas técnicas para hacerlo, unas formas del registro y unos tipos de instrumentos en donde registrar, porque indudablemente ese registro nos va a dar algo que se llaman datos. Y esos datos, al analizarlos, nos permite obtener información. Esa información, al poderla reflexionar, nos permite construir conocimiento. Pero eso es una parte que viene posteriormente, sino que quería de una vez hacer el énfasis en ello para que vean cómo todo se conecta con todo. Entonces, la persona que sigue, cuando terminemos esta rondita, miramos a ver otras personas que quieran participar y de tal manera que no se queden en el chat porque no podríamos socializarlo, sino más bien que lo socialicen como lo dice Luis Francisco. Entonces, ¿quién sigue de acuerdo al orden que dimos? Yo, profe. Yo soy Sara y la anterior fue Ángela. Ah, bueno, muchas gracias, Saray. Dale. Pues de acuerdo a la pregunta, y si de cierto modo tomo un poquito en cuenta lo que unos compañeros antes en la primera pregunta habían dicho, es que pues la participación, digo, la observación participante, pues ofrece la ventaja de que si nosotros estamos, digamos, por así decirlo, viviendo y explorando y sintiendo las costumbres o lo que se realizan en las comunidades, pues además de que nos van a dar una, ¿cómo decirlo? Como una experiencia más a fondo de lo que se podría generar de acuerdo a estas costumbres, también nos ayudaría como a ver como ese sistema social y no tomar como que todo lo que pasa en esa comunidad tiene que ser un problema de acuerdo a como nosotros habíamos vivido anteriormente. Digamos, si nosotros en nuestras costumbres tenemos como una idea diferente a lo que ellos están viviendo y si nos acercamos a participar o a convivir con ellos y ver que para ellos eso no es un problema, pues nosotros no, como trabajadores sociales y pues en la etnografía no estaríamos como estigmatizando lo que está pasando en esos momentos. Entonces, pues eso también nos ayudaría en el caso de que, pues como dijo también anteriormente mi compañera, pues de que no, las personas no actuarían de una forma diferente, sino que en serio nos estarían mostrando más a fondo cómo sería eso y que también nos aportarían como unos datos, por así decirlo, de experiencias más como de cierto modo sentimentales, o sea, como que también nos ayudaría a centrarnos, pues entrar en esa comunidad como de una manera más sentimental, por así decirlo, o sea, no solo como que voy por mi trabajo y hago la participación y pues observo y participo, pero solamente por el trabajo, sino que también nos ayudaría en la manera de que estaríamos conectando con esa comunidad de una manera más profunda, por así decirlo. Ya. Gracias, Saray. Bueno, estás tocando un punto que también se puede tener en cuenta con relación a la manera como interviene el investigador, cosa que ya se ha tocado anteriormente, pero que aquí se puede vincular con cuáles son los baremos, es decir, las líneas de base sobre las cuales se puede hacer la observación y sobre las cuales se puede construir el registro de lo que observamos en los instrumentos y con la técnica de observación, en este caso participante. El hecho es que la definición de dificultad o problema que se pueda tener tiene que ver también con esas líneas de base. Y aquí es donde empezamos a ver que el papel de los trabajadores sociales es un papel que se desempeña dentro de un marco de sociedad y un marco de institucionalidad. En los marcos de la sociedad y por supuesto de la institucionalidad dentro de la sociedad, cuando hablamos de la institucionalidad, estamos hablando de que existen organizaciones, tanto públicas como privadas, que tienen una organización del pensamiento, una organización de la acción social, en las cuales hay unos criterios en términos de valores e intereses. Y entonces, cuando se formulan políticas, en este caso de las instituciones públicas, pero también de las instituciones privadas, cuando se establecen políticas de acción,
se establecen necesariamente algunos estándares o normas y unas líneas de base donde se podrán definir o considerar situaciones de problema o no problema, situaciones problemáticas o no problemáticas. Por supuesto que lo que dice Saray es cierto, pero tiene una restricción y es en el marco institucional y en el marco social en el cual estamos. Y esto también trae problemas porque tenemos, como lo señalaba alguien anteriormente, no podemos ver desde Bogotá la situación, por ejemplo, de la comunidad Wayuu en algún caserío de la parte norte de La Guajira, en la perspectiva de el uso, por ejemplo, del agua que tenemos en una zona como Chapinero o como del barrio Quiroga o algo así de aquí de Bogotá, porque las condiciones son distintas. Entonces, hay una serie de circunstancias de las políticas públicas o de las políticas privadas de instituciones, por ejemplo, de organismos no gubernamentales que quieren ayudar al desarrollo comunitario de ciertas poblaciones, para poder hacer las valoraciones, los registros, las observaciones y los registros y, por supuesto, los datos y conocimientos con las valoraciones respectivas con respecto a la vida que tiene una población. Esto es un elemento que no es tan sencillo de trabajar, como se pueden dar cuenta. Y creo que esto que trajo Saray es fundamental dentro de este proceso, porque aquí vemos que se traslada del problema metodológico estrictamente de metodología de la investigación a un problema que es más de política pública o de política privada de institución en las intervenciones de los profesionales del trabajo social. Y esto no tiene una solución fija, sino que depende del contexto y depende de la situación de cómo podemos intervenir. Quería hacer señalamiento de ello y le agradezco a Saray que haya traído el tema porque nos obliga a tener estos pensamientos y vemos que la metodología solamente es una herramienta, pero que tiene elementos con otros componentes de la interacción social, del desarrollo del profesional del trabajo social. Gracias. Entonces le damos la palabra a quien sigue en el orden que dimos. Profe, pues creo que voy yo. Sí. Bueno, pues en mi opinión y desde mi percepción, pues yo digo que cuando se puede dar la oportunidad de hacer una observación participante, pues uno puede como ver de una manera un poco más genuina y real de las comunidades a las que yo quiero como entrar a investigar y a saber algo de ellas. Y también algo que me parece como importante es que, digamos, yo también puedo aprender mucho de ellas y yo también me puedo enriquecer como persona y como profesional de muchas culturas y de muchas poblaciones, de muchas costumbres. Entonces, se me hace una oportunidad muy bonita poder como entrar yo ahí, aparte de investigar, ser como, como vivir, como en parte tener una vivencia de esa comunidad a la que yo entré. Y también se me hace importante resaltar pues que pues a veces uno se siente ajeno como a ciertas costumbres, a ciertas poblaciones, pero realmente pues yo creo que ninguno está, o sea, ¿cómo decirlo? Yo creo que ninguno es como ajeno a esas culturas totalmente, porque igualmente todos estamos como en un territorio, compartimos ciertas legado, por decirlo así, entonces siento que eso también nos hace parte como de reconocer nuestro país y también nuestra cultura, entonces me parece importante eso. Dana, has tocado un elemento fundamental dentro de toda esta vivencia del ejercicio del profesional de las ciencias sociales en general y del profesional del trabajo social, cuando están utilizando, por ejemplo, la investigación etnográfica. También eso sucede con la investigación acción participativa
o la investigación participativa normal, que hay procesos de involucramiento de los seres humanos, porque el profesional del trabajo social es un ser humano que tiene atributos de valores, virtudes, también tiene defectos, tiene amores, tiene odios, tiene experiencias vitales, y esto hace que esa es su carga con la que llega. Y por supuesto, dentro del ejercicio profesional está el hecho de poder hacer una asepsia, llamémoslo así, una limpieza, para poder entrar lo más pulcramente posible en la interacción con el grupo humano con el que se está pretendiendo trabajar, de tal manera de que se haga ese paréntesis, lo que en fenomenología, insisto, se llama la epogé o epoché, que es colocar entre paréntesis para no interferir las interpretaciones que se tienen. Por supuesto, eso tiene unos límites porque tiene que ver también con todo el sentimiento propio de la humanidad en términos de emocionalidad, de afectos o rechazos que se puedan tener. Pero eso es parte de la disciplina del profesional, de tratar de ser lo más limpio, impoluto con respecto a su intervención con una comunidad, sin intentar favorecer o desfavorecer circunstancias que sean anexas al proceso de conocimiento que se tenga, y sobre todo ya cuando vienen las intervenciones para las soluciones, porque se pueden generar por afectos o por desafectos cierto tipo de conductas en los procesos de solución de situaciones que hayan sido consideradas problemáticas y que requieren de un desempeño para la generación de la solución. Eso es un asunto muy importante que mire que va más allá de la técnica fría de la etnografía. Tiene que ver con las calidades del desempeño profesional del trabajador social. Puede seguir la persona que en el orden habíamos establecido. Sí, buenos días. Desde mi perspectiva, yo siento que la observación participativa, pues desde la investigación etnográfica, a diferencia, no sé, de otras investigaciones desde otras ramas o desde otros enfoques, nos da a nosotros como una cierta flexibilidad frente a la manera en que nosotros investigamos. Pues porque como ya lo han mencionado los compañeros o lo ha mencionado el profe, pues digamos que nosotros al estar a la par o al estar en esta observación participante total o inmergidos, por decirlo así, creo que se dice así, sumergidos, siento que a diferencia de otras, no es como que precisamente como le decía el compañero Johan, tú no puedes hablar de una misma manera de un contexto estando alejado. O por ejemplo, no sé si nos vamos como por cierto territorio que esté afectado por el conflicto armado, digamos, desde otras investigaciones, tú puedes ir un día como a hacer unas encuestas, unas entrevistas de lo que está pasando, pero no va a ser lo mismo a que si tú ya estás varios días ahí, porque precisamente como esto es como tan activo, esto como que existe como esta dinámica de un día para otro, entonces pues obviamente van a cambiar lo que yo investigo en un solo día, pues por medio, digamos, no sé, de encuestas o entrevistas. Entonces yo siento que la investigación participativa y pues la investigación etnográfica nos da esa como cierta flexibilidad a la hora de nosotros dirigir nuestras preguntas o los enfoques que tenemos en nuestra investigación hacia la comunidad afectada. Entonces siento que eso es algo muy, muy importante que nos aporta a nosotros como trabajadores sociales la investigación etnográfica, y es que tenemos mejor en cuenta todo lo que pasa en el contexto, digamos, durante el tiempo que desarrollemos nuestra investigación, que a la hora, digamos, que ya la finalicemos, podemos tener en cuenta todos los cambios que hubo en nuestra investigación y asimismo, pues, al analizar los datos y la información que hayamos recolectado, pues vamos a generar, como le decía el profe, una mejor intervención o tratar de dar solución a los problemas que hayamos encontrado en ese ambiente, por decirlo así. Muy bien, Yari, lo que tú estás planteando me da pie para hablar de lo siguiente, que también es parte de su formación profesional con unos elementos de cultura académica.
Esos ejercicios profesionales a los cuales te estás refiriendo, Yari, obligan a vincular esa disciplina de la intervención con lo que es el entendimiento del otro, que ya se ha hablado muchas veces, y cuando estamos hablando del entendimiento del otro es el entendimiento de los otros en sus propias interacciones. Esto está vinculado con algo que en la fenomenología, que esto viene desde el campo de la filosofía, la fenomenología estudia todos los procesos del itinerario de las conciencias humanas. Y entonces cuando estamos haciendo observación participante dentro de la etnografía, lo que estamos tratando también es de poder registrar cómo vemos el desarrollo de la conciencia de las personas en sus propias interacciones con los demás, porque los valores culturales, los desempeños comportamentales de unos con otros, que están implícitos con unos valores y unos apetencias y unos rechazos, tiene que ver con cómo está operando la conciencia. Y esto es un asunto que la fenomenología ha trabajado y que se recoge ya en un sentido práctico acá en la observación participante dentro de ese proceso de registro con las técnicas de registro y el tipo de instrumentos en los cuales se registra ese tipo de información, de datos que se construye después en información y después en conocimiento. Ese es un primer elemento. Pero el segundo elemento, que es propio de muchos métodos de investigación, es algo que también procede inicialmente desde la filosofía y después pasa a la epistemología, al igual que en el caso de la fenomenología. Es la hermenéutica. La hermenéutica es para unos es un arte, para otros es una técnica y una disciplina de la interpretación. Y en este sentido, la interpretación conlleva a lo que al principio alguien señaló de comprender al otro, lleva a la comprensión, porque la comprensión es el develamiento del significado y de las intencionalidades que tiene el otro. Entonces, miren cómo se reúne, por un lado, el asunto fenomenológico de cómo es la evolución de la conciencia que se manifiesta en pensamientos, en palabras y en desempeños actitudinales, y por el otro lado, la comprensión que tiene que ver con el proceso de interpretación de esos pensamientos, de esos comportamientos. Cuando se interpreta, se determina el significado de eso que se comporta o se dice y la intencionalidad que subyace en ese significado. Entonces vamos viendo que hay elementos fenomenológicos y hermenéuticos que tienen que ver en el proceso de observación participante dentro de los procesos etnográficos cuando uno hace una inmersión dentro de una comunidad con el propósito de poder caracterizarla en todos sus elementos valorativos, culturales, de desempeño y de detección de situaciones problemáticas de la vida cotidiana de estos grupos. Muchas gracias, Yari, por tu intervención. ¿Quién sigue? Creo que sigo yo. El último es Johan. Bueno. Primero, buenos días para todos. Buenos días. Bueno, también siguiendo un poco de todo lo que han dicho mis compañeros, yo quisiera decir algunas características acerca de esta pregunta. Bueno, yo digo que cuando vamos a sumergirnos a este trabajo del investigador y la observación participante, también tenemos como un análisis profundo con el participante, que esto nos podría ayudar a tener un análisis profundo frente al problema
que se podría tener o estar evidenciando en ese momento. Em, también como esa validación de datos. Esto, digamos, nosotros como el investigador ya primero vemos el problema y ya después vamos como recolectando esos datos para ver cómo, digamos, cómo tener esa evidencia y cómo podríamos ayudar al participante. Yo digo que esta validación de datos nos podría dar como una proporción más completa y precisa sobre ese problema. Disculpen, es que estoy algo nerviosa. Vamos, adelante, ánimo, María Daniela. Bueno, siguiendo como esas características, no solamente es como algo, como que sí, algo como lo mencionó una compañera, que no solamente vamos y hacemos nuestro trabajo y ya. Yo creo que esto puede ser algo como más allá de, digamos, solamente observar y ya. Yo digo que esto es como algo como más profundo. Eso nos podría también ayudar como un viaje de autodescubrimiento sobre nosotros como investigadores. Esto nos podría como ayudar o a tener otra perspectiva sobre nuestras creencias o sobre nuestros prejuicios. Y sí, creo que esto nos podría ayudar demasiado. También es como un aprendizaje colectivo donde el investigador y el participante podrían, o sea, construyen un conocimiento juntos frente a la adversidad y como una inmersión cultural sí, como una inmersión cultural y a la vida cotidiana de de los participantes hacia un proceso de la sanación, donde ese investigador podría confrontar o ayudar a sus propias heridas y traumas al participante. María Daniela, muchas gracias por tu intervención, y cada una de estas intervenciones, incluyendo la tuya, nos muestran cómo cada una de las personas que están aquí, en su perspectiva, al examinar las preguntas que estamos haciendo, tienen siempre un ángulo desde el cual pueden dar algo que es valioso y que suma. Eso quiero que no lo olviden nunca, porque esto determina que la existencia de cada una de ustedes como personas es fundamental, y ustedes hacen parte de un nodo, llamémoslo así, un punto que forma una red de vida, que si ese punto no existe o no es considerado, queda un hueco. Y esto implica entender la importancia de cada ser humano que está en cualquier lugar, en este caso, en el ejemplo que estamos viviendo. ¿Por qué estoy señalando esto? Porque María Daniela me impulsa a poderlo decir cuando señalaba que era algo más profundo. Yo indagaba no solamente desde el punto de vista intelectual, sino desde un punto de vista más intuitivo, su manifestación. ¿Y esto qué implica dentro del proceso de investigación etnográfica en la observación participante? Que eso que decía María Daniela, que es que también aprendemos nosotros como investigadores, que estamos como profesionales del trabajo social, estamos aprendiendo y nos estamos formando mayormente en la medida en que interactuamos con el otro. Cuando genuinamente interactuamos con otro, porque sabemos que ese otro es importante, porque tiene
algo que ningún otro tiene y que hace que todos seamos tan importantes. Así sea uno muy poseedor de cosas, de muchos atributos, u otro que sea humildemente poseedor de un solo atributo, pero que nadie más lo tiene. María Daniela, yo aprecio muchísimo tu intervención porque nos lleva a este punto que toca con aspectos que decías que pueden ayudar a curar. Y es que el trabajador social no es un terapeuta, pero la intervención con él puede ayudar a que la gente encuentre espacios de sanación, como muy bien lo señalas. Y por eso la intervención de un trabajador social con un psicólogo, con un terapeuta del comportamiento, es importante dentro de los grupos sociales. Pues no todos los problemas son abordables así. Eso es por un lado. Por otro lado, María Daniela señaló en el asunto de la problematización. Entonces ahora me voy a un punto que es más de carácter epistémico, es decir, desde el punto de vista del conocimiento y desde el punto de vista ontológico, es decir, de el campo de conocimiento sobre el cual vamos a estudiar. Cuando podemos nosotros detectar y delimitar el asunto problemático que vamos a abordar, lo que estamos haciendo es formulando un problema y esa delimitación es un ejercicio ontológico, es decir, estamos definiendo la cosa sobre la cual vamos a estudiar. El ejercicio de estudio de esa situación, de ese problema de orden social dentro de una comunidad, nos va a permitir la construcción del conocimiento en la medida en que hacemos observación participante, por supuesto con otras técnicas y otros pasos del proceso que después en otras sesiones estaremos viendo de manera pertinente y metódica. Pero eso es importante, María Daniela, y gracias por la intervención tuya, porque tocaste un aspecto que es de tipo técnico, como el que estoy tocando ahora, y otro desde el punto de vista psicológico e incluso espiritual, en el sentido de esa profundidad que requiere el trabajo del trabajador social. Y esto me indica, con lo que acabo de ver, María Daniela, que tienes una gran intuición espiritual con respecto al desempeño y el desarrollo de la labor de un profesional del trabajo social. Y muchas gracias, de verdad, siento profundamente tu manifestación. Muy amable. Johan, creo que es quien sigue. Johan tiene la palabra. Sí. Ok. Bueno, yo quería pues como aportar que también depende mucho la observación desde el paradigma que se vea, ¿sí? Porque también vi que hay como un paradigma positivista y uno naturalista, ¿sí? Entendiendo que el primero pues se basa como en los hechos determinados que solo esperan ser demostrados, ¿sí? Mientras que el segundo pues siempre está como dispuesto a reformular las propuestas iniciales, ¿sí? Porque se basa precisamente con la interacción de individuos. Y aquí es donde precisamente viene la segunda pregunta, que es la observación, ¿sí? O sea, decía como que es importante que el etnógrafo debe saber dónde y cuándo observar, ¿sí? Con quién conversar, así como qué información debe registrar y cómo se debe hacer. Pero también es como un llamado, como decía, como en cierta parte, hacerse como amigo de la comunidad para que ésta no se sienta como coercionada al saber que alguien lo está, pues digamos, viendo, porque obviamente va a cambiar como su patrón y no va a haber como, digamos, una observación como muy, o sea, por ejemplo, como dar un ejemplo. En este momento la profe Astrid, digamos que está observando, ¿sí? El conocimiento que, digamos, o como el hilo conductual de esta, pues de esta reunión junto con Luis, ¿no? Que es la persona que está como guiando. Pero entonces ella no interviene, sino solamente mira el proceso de cada uno de los estudiantes y de ahí determina, pues digamos que va a dar una nota apreciativa, ¿sí? Entonces ella está haciendo una observación precisamente de quiénes participan, qué están diciendo, qué tanto conocimiento y digamos que Luis
por medio de algunas preguntas, está indagando sobre ese conocimiento, ¿sí? Eso es como el orientador. Entonces, volvíamos como al tema. Bueno, uno piensa que no solamente como para dejar el tema de La Guajira, ¿no? Pero todas las zonas costeras son muy diferentes. Digamos que no es lo mismo Atacames en Ecuador, que es Pacífico, a Tumaco en Colombia, que es Pacífico, que Buenaventura, el puerto de allá, no es lo mismo Cartagena que Santa Marta, que de pronto las playas de Palomino, que son en La Guajira, y todo eso es completamente distinto a San Andrés, al archipiélago de San Andrés, donde se habla, digamos, que el criol, donde hay unas características importantes. Entonces, no podemos decir como, no, la gente de la costa son bullosos y se comportan así y así. Bueno, de pronto un poquito sí, pero digamos que en grados, ¿no? O sea, digamos, no, la generalización y solo a partir de la observación desde el punto se podría, digamos, que tomar en cuenta, digamos, ciertas características de contexto, ¿sí? Entonces, vuelvo, como aquí Astrid está observándonos, nos está viendo, simplemente no, o sea, ella está presente, pero trata como de mantenerse al margen para realmente ver cómo sus estudiantes, digamos, que apropian el tema o qué conocimientos previos, porque hasta ahora también, pues digamos que en cuanto al tema de este componente de antropología, pues nos estamos conociendo, porque comenzamos tarde por diferentes cosas y pues hasta ahora se está haciendo como una impresión, ¿no? Entonces, importantísimo desde el paradigma donde uno se enfoque, ¿no? Si es del positivista o o el naturalista, que es donde precisamente la etnografía entra como aliciente, pues para poder hacer una investigación social, pues buena, ¿no? Entonces, eso era lo que iba a decir. Johan, muchas gracias. Ahorita le damos, Laura quiere hablar y también Luna, pero Johan, quiero señalar lo siguiente. Muchas gracias por tu aporte, porque esa lucidez de tu aporte acerca de las particularidades que tienen los grupos humanos es un elemento fundamental y por lo tanto no podemos construir conocimiento en ciencias humanas y sociales de la misma manera como podemos construir conocimientos en física, química, geología o cualquier otra ciencia físico-natural, sino que hay una serie de características propias de los grupos humanos en circunstancias específicas que hacen que haya algunas diferencias. Por supuesto, hay algunas similitudes, pero también hay diferencias. Creo que eso es un elemento fundamental. En próximas sesiones estaremos hablando acerca de lo que tú has denominado paradigmas, que son concepciones epistemológicas que permiten hacer una diferenciación de cómo construimos el conocimiento en el campo de las ciencias sociales y por ello pues hay varias escuelas que estaremos tocando porque de esas escuelas también se derivan cómo hacemos los métodos de investigación, cómo hacemos los registros y cómo se construye conocimiento. Pero muy, muy bueno tu aporte, Johan. Muchas gracias. Laura o Luna. Sí, exacto. Aprovechar de estas personas que levantaron la mano. Si quieres empezar, Laura, y luego Luna. Ok, profe, gracias. Bueno, con lo referente a la segunda pregunta, pues según lo que he buscado, me quedo como la siguiente síntesis que la había puesto en el chat. Y dice, la observación participante como técnica clave de la etnografía permite al investigador o investigadora la ventaja de estar inmerso en el entorno donde ocurren los fenómenos sociales, proporcionando acceso a las interacciones cotidianas, los comportamientos y las dinámicas que pueden no ser evidentes a través de otros métodos. Adicionalmente, la observación participante permite una comprensión del contexto desde la perspectiva de los actores sociales, pues al participar en la vida cotidiana del grupo estudiado, el investigador o investigadora puede captar cómo las personas interpretan y experimentan su propia realidad social y esto ayuda a evitar interpretaciones externas que puedan ser incompletas, erróneas o que puedan estar sesgadas. Y finalmente, favorece la identificación de la brecha entre lo que se dice y lo que se hace,
donde la observación participante revela las discrepancias o diferencias entre las normas explícitas o declaradas y las prácticas reales o que son tácitas, lo que es valioso para comprender cómo los actores sociales negocian, adaptan y transgreden sus propias normas, por decirlo de esa manera. Gracias. Laura, muchas gracias por esta participación porque ya estás planteando de una manera más formalizada muchos de los aspectos que hemos estado tocando y creo que se pueden dar cuenta que en esta hora y 34 minutos tal vez que llevamos de trabajo, mira cómo hemos ido evolucionando en las intervenciones, en los planteamientos y podemos pensar, oiga, ya tenemos alguna ideita de lo que es etnografía y ahí vamos avanzando. Luna, vamos a ver entonces qué nos comentas. Buenos días para todos. Yo tenía más como una pregunta, una aclaración, no sé. Listo. Digamos que ahorita lo que mencionaba Johan, que lo importante del rol de los paradigmas dentro de nuestras investigaciones, pues porque claramente cada una tiene que ir orientada desde cierto punto de vista. Eso me hace pensar, pues, que dentro del paradigma positivista, pues desde donde yo lo comprendía y de lo que hemos aprendido, es algo muy objetivo y algo que se dedica a como investigar, aplicar un método científico basado en los hechos. O sea, no es tan que tiene un paso a paso, ¿sí? Entonces, pues no sé si la forma de relacionar ese paradigma positivista con la observación participante tiene que ver pues con lo que se ha hablado ahorita y con lo que hemos construido de que gracias a la observación participante me permite quizás tener unos resultados más acertados debido a pues lo que se mencionaba al principio del efecto halo, que su merced nos decía que pues cada persona cambia. Entonces, si yo aplico o bueno, utilizo la herramienta de la observación participante, entonces me permitiría dentro del paradigma positivista utilizar de pronto tener datos más acertados y me permitirían, o como, no sé si me puede ejemplificar o corregir y complementar lo que comprendo de ese paradigma dentro de la observación participante, por favor. Muchas gracias. Muy atinada tu pregunta, Luna. A ver, aquí hay varios niveles de comprensión y varios niveles de desarrollo conceptual. Cuando se está hablando de paradigma positivista, estamos hablando a nivel más general de enfoques de ciencia a nivel global, donde el positivismo lógico fue, llamémoslo así, el marco general para impulsar la investigación con unas características de carácter objetivo, de carácter empírico, es decir, de prueba empírica, de verificación de teorías y de hipótesis. Y esto es en un marco general. El positivismo lógico surgió a finales de la segunda década del siglo XX, desde 1922, y se estableció ya formalmente en 1929 con una declaración que se hizo por parte del Círculo de Viena. Esto a raíz de la Segunda Guerra Mundial, pues llevó un proceso de expansión, pero en la Segunda Guerra Mundial tuvieron que emigrar todos los miembros de este modelo de hacer ciencia o de reflexionar sobre la ciencia, que estaban principalmente en Austria y en Alemania y se trasladaron a países como la Gran Bretaña, Holanda y Estados Unidos, y después se transformó en lo que se conoció como empirismo lógico y después en lo que se conoce como visión heredada de la filosofía y la ciencia. Esto es a nivel macro general. Y muchos le llaman a ello el paradigma positivista, pero resulta que es que hay otro positivismo que no es del siglo XX, sino del siglo XIX, que fue el conjunto de planteamientos filosófico y de pretendida cientificidad que hizo Augusto Comte cuando planteó acerca de la pirámide de las ciencias y de las ciencias positivas,
Y entonces cuando se habla del paradigma positivista, hay veces que se confunde si es desde la perspectiva de lo que se decía en el siglo XIX con Augusto Comte o es lo que se plantea desde el siglo XX con los aportes del Círculo de Viena. Esto a nivel global. Ahora nos vamos al asunto específico, Luna, Valentina, para precisarlo. En una observación participante que hace parte del método de la etnografía, donde la etnografía hace parte de procesos de investigación que tienen elementos cualitativos, pero también cuantitativos, uno puede utilizar técnicas que sean de carácter positivo, positivista. ¿De qué manera? Cuando dentro del propio proceso de observación empieza a hacer registros de hechos y datos que son incuestionables porque se pueden medir en términos de números, en términos de cantidad, en términos de frecuencia y de hechos. Esa es una postura de carácter positivo, pero no quiere decir que toda la investigación sea positivista, sino que se estaban utilizando ciertas técnicas derivadas del positivismo para poder registrar objetivamente, por ejemplo, el número de la población, la distribución de edades, la distribución de frecuencias de asistencia, por ejemplo, a la iglesia, o la distribución, la distribución de los promedios de edad en una población, o, por ejemplo, el registro de los ingresos en una población. Todos esos son datos que son positivos, pero hay otros elementos que, como lo señalaba María Daniela, que tienen que ver con la interacción, y otras demás compañeras los han señalado, de orden cualitativo, que tienen que ver con ese itinerario de las conciencias en las interacciones humanas, que ya no se registran desde el punto de vista positivo, sino desde un punto de vista fenomenológico y de interpretación hermenéutica, de qué se entiende, cómo es que está funcionando el otro a raíz de la interacción. Entonces, uno puede, dentro del proceso de la etnografía, utilizar tanto elementos que provienen de las prácticas de investigación positiva, como de prácticas de investigación que es más de carácter cualitativo, interpretativo, fenomenológico. Eso por ahora, porque posteriormente hablaremos mucho más al respecto del punto que tocó Johan, pero que para lo inmediato que tú preguntas, Luna Valentina, en la observación participante, uno puede utilizar técnicas que son positivas combinadas con otras técnicas que son de orden cualitativo interpretativo. Espero que esto haya sido claro para ti. Sí, señor, muchas gracias. Ya comprendí un poco más porque si no, digamos que dentro de todo lo que se había hablado, pues se remarcaba mucho eso, que digamos que me permitía una amplia observación si tenía una investigación participante, pero no comprendía si, pues, como la intervención que hizo ahorita María Daniela, que nos decía como, venga, no solamente es este objetivo, sino que también cada una tiene su perspectiva. Entonces no estaba segura de cómo relacionar esa, digamos que en parte subjetividad que se podía tener del individuo con algo muy objetivo que es el positivista, pero ya comprendí, pues, sí, en qué orden debía ser, que realmente viene siendo al final una investigación mixta, ¿no? Excelente, excelente conclusión, Valentina. Sí, en la etnografía uno puede tener elementos mixtos de la investigación. Y de hecho, hay otros, el mundo de los métodos y técnicas de investigación es supremamente grande, y hay que entender que los métodos y técnicas de investigación no son recetas, son herramientas y son guías para la acción, y no son recetas que hay que a rajatabla, como cuando uno tiene que preparar el pan de yuca, que son tantos gramos de tal, de almidón de yuca y tantos gramos de queso y una temperatura fulana de tal. No, no. Aquí son guías para la acción porque, como el mismo Johan lo decía, los grupos humanos tienen características distintas. Entonces, hay unas guías para la acción para intervenir o inmiscuirse dentro de grupos a los cuales se les va a prestar un servicio como trabajadores sociales. Y en esa medida, pues entonces
las guías para la acción nos permiten utilizar técnicas de un lado y de otro. Hay algo que no vamos a ver aquí, pero que es una metodología de la investigación que se llama la Grounded Theory o teoría fundamentada, que tiene elementos que se pueden acercar, por ejemplo, a la etnografía y que utilizan procesos de inmersión parecidos, aunque tienen otras secuencias que, por ejemplo, la etnografía no posee. Y la etnografía a su vez tiene sus propias identidades en las cuales no se va a negar, por ejemplo, la utilización de técnicas de recolección de datos que son de carácter positivo, pero también técnicas de recolección de datos que tienen que ver con la indagación de las subjetividades y de las relaciones intersubjetivas. Entonces, que involucran pensamientos, sentimientos, emociones, que se dan dentro de los grupos humanos. Bueno, nos quedan, les voy a decir, nos quedan 10 minutos nomás. De las personas que también habían escrito en el chat, me acuerdo tan solo de Luna, pero no me acuerdo de alguien más que haya querido Sí, y lo decir que algo. y tengo que aquí reconocer y te presento mi reconocimiento. Astrid me dijo, no solamente 3 preguntas, y yo de alegrón me puse a colocar 5 preguntas. De todas maneras, esas preguntas nos pueden servir para las siguientes. Tenías toda la razón. Estoy encantado con este grupo, muy valioso, muy valioso. De verdad que un abrazo fraternal para todas y para todos. De verdad, muchas gracias porque están haciendo ustedes de esto una clase excelsa, además de que esta es una demostración de una clase de carácter etnográfico. O sea, estamos utilizando ciertas técnicas etnográficas en el desarrollo de esta clase. Y creo que como registro para la universidad, creo que queda muy chévere. Y si ustedes me lo permiten, pudiéramos colocar esto en el canal del grupo de investigación Filociencia, que es de un canal que tenemos con la profesora Astrid, donde se hace divulgación sobre aspectos de filosofía de la ciencia, tal como les dije cuando hice mi presentación, metodologías de la investigación, paradigmas filosóficos científicos, etcétera, etcétera. Realmente es una pieza que es joya de participación esta clase que estamos teniendo hoy. Muchas gracias. Yo quiero destacar un aspecto que Johann Smith precisamente hizo, y es que él mismo utilizó la clase o lo que estábamos haciendo como ejercicio para poner en evidencia lo que es el trabajo etnográfico, y eso me parece que es muy, muy lúcido en el sentido de que es utilizar lo mismo que hay en el contexto para poder hacer que se ponga en funcionamiento del tema del que se está hablando, que es la metodología de investigación etnográfica. ¿Saben una cosa? Se me ocurre lo siguiente, porque por lo menos el tema de la segunda pregunta parece ser que lo hemos abordado. Dejemos estos minutos como para dejar expresión espontánea de cómo se han sentido en este proceso, si les gusta la metodología, si hay que hacer algunos cambios, si quieren algún otro tipo de cosa, por favor. Luna. Pues de mi parte siento que fue muy constructiva y muy importante esta clase debido a que inicialmente, pues gracias a que teníamos ya una guía y unas preguntas previas, entonces pues nos permitía, uno, estar preparados para la intervención, como ver, venga, qué es lo que se va a hablar y poder quizás comprender y ubicarnos en las temáticas que se iban a narrar. Pues gracias a que el grupo, pues siento que se presta mucho para esto porque somos como un grupo muy participante y muy analistas, críticos en su mayoría. Entonces, pues siento que la metodología fue muy buena y que se debería repetir, porque en serio son conocimientos muy chéveres y que gracias a que pues tanto la docente como su merced, que es el invitado, pues
tienen muchos conocimientos y que no solamente nos pueden guiar la clase, sino que también es un intercambio continuo. No es solamente nosotros, ni tampoco usted, sino que entre todos vamos construyendo y es algo muy chévere porque no solamente se deja una persona de referencia, sino que entre todos se toman nuevas perspectivas para quizás cada uno que empiece a sacar sus conclusiones, construir conocimientos y de que dejan quizás dudas o aperturas para nuevas investigaciones, para indagar más allá de lo que se ha visto. Entonces siento que el espacio fue muy nutritivo y constructivo. Perfecto, Luna, muchas gracias. Sí, pues entonces en ese sentido yo creo que vamos a dejar el cuestionario para seguir avanzando, pero lo que no sea, ya ahorita le doy la palabra a Mariam, perdóname, Astrid, mi pregunta es, ¿hasta cuándo nosotros vamos, Astrid? 5 minutos más. No, ¿hasta cuándo vamos en el calendario? Ya, más o menos como hasta mediados de noviembre va a estar. Bueno, entonces tenemos suficientemente el tiempo para desarrollar más y más cosas, unas que van a ser ya más de tipo técnico. Aquí estamos adentrándonos en la parte conceptual, teórica y ambiental, llamémoslo así. Listo, Mariam, por favor. Bueno, no sé si me escuchan muy bien, es que tengo el internet un poquito lento. Bueno, respecto a la metodología de la clase, me pareció muy interesante. Siento que el aprendizaje es como un poco más efectivo cuando se genera esta conversación entre compañeros y creo que como lo mencionó Luna, somos un grupo que realmente pues nos gusta como debatir los términos y las cosas. Y me parece muy interesante como el tipo de, no sé, de pedagogía que estabas utilizando, Luis, perdón, como el de con las ideas que dábamos entre todos, pues tú al final ya como que reconceptualizabas todo y me parece que es una manera adecuada en aprender y acercarnos a los primeros conceptos y además que pues como el horario nos lleva también un poquito corriendo, creo que de esta manera también podemos como decirlo, como concretar un poco más los términos y ya más que aprenderlos como teóricamente, empezar a hacer uso de ellos. Excelente, Mariam. Yo creo que aquí vamos viendo que el asunto no es simplemente conceptualizar desde el punto de vista intelectual, porque pudiera mostrarles una buena cantidad de registros. La semana que viene les voy a mostrar unos registros sobre publicaciones sobre trabajo social, básicamente sobre etnografía en trabajo social, y se van a sorprender de la cantidad de cosas que hay. Aquí lo importante es cómo colectivamente podemos entender qué es eso de la etnografía y cómo nos puede servir en el trabajo social. Las técnicas, las prácticas y todo, pues también lo miraremos de alguna manera, porque habrá algunos momentos de tipo técnico, pero en este proceso de espíritu participativo que creo que a la gente le gusta, porque la gente se siente que es importante y como les dije, eso no es una carreta mía, es que cada uno de ustedes hace parte de una red. Una red, en este momento aquí nos encontramos 42 personas, una red y cada uno, quienes hablaron y quienes no hablaron todavía, hacen parte de esa red y tienen siempre algo que decir. Seguramente unos podemos tener temor, miedo, vergüenza, pereza o de pronto locha en algún momento determinado que no nos interesa participar, pero ya habrá el momento para cada quien, porque insisto, cada quien tiene un papel, así como lo tiene en la vida. Y eso lo aprecio muchísimo. E insisto que le agradezco a María Daniela, quien fue quien indujo a que pudiéramos tocar este tema de la importancia de cada quien como ser existencial, como, llamémoslo así, como inteligencia, como espíritu, como alma que está aquí. Y veo que María Daniela me entiende perfectamente la idea. Y Astrid, pues complacido, muchas gracias. Y entonces, hasta la semana entrante sería, ¿no, Astrid? Sí, claro, muchas gracias, Francisco, y creo que, pues, como siempre, este grupo, como ya te había mencionado, son muy participativos, hacen muy enriquecedora la clase,
Y pues muchas gracias. Igual esta presencia de alguien externo que no está usualmente en la clase, pues siempre nos da como un aire diferente, y gracias a todos ustedes por haber aceptado también que la clase la hiciéramos de esta manera. Perfecto. Entonces, la próxima semana continuamos con la tercera pregunta. Y seguramente van a llegar más potentes, más potecos y potecas en el sentido de información, conocimiento. Bueno, entonces, hasta la próxima clase y un abrazo para todos. Lo mismo. Gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego.